A continuación sigue la doctora Fernanda Clavijo López, psicoanalista del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, doctorada en psicoanálisis por parte del Instituto, maestra en psicoanálisis por parte del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, licenciada en psicología por parte de la Universidad Intercontinental, actualmente doctorante en psicología clínica de la salud por parte de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER. Es psicoanalista y psicoterapeuta de adultos, docente de la licenciatura ejecutiva en psicología de la Universidad Latinoamericana, ULA. Ha sido docente de la maestría en psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, AC. Y es analista didacta de alumnos en formación en psicoterapia infantil y licenciados en psicología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. No tengo el nombre de su trabajo. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Muchas gracias, doctor Varela, y a la doctora Amparo por la invitación. Es un honor estar en esta mesa con colegas y con amigos tan queridos y tan respetados. El trabajo se titula La voz silenciada del ser, apuntes sobre el papel del psicoanálisis humanista sobre la crisis existencial contemporánea. Estos tiempos siguen siendo inciertos. Pareciera una constante. Que si la pandemia, que si la inseguridad y los feminicidios, que si la pobreza, que si las guerras, las pérdidas humanas y las amenazas, que si el poder en manos insuficientes, que si los migrantes, Trump, Musk y compañía. En fin, cada día son más constantes y comunes las noticias temibles, el miedo, la incertidumbre, pero en algunos casos excepcionales, la preocupación y ejecución de acciones para resolverlo. Tan solo pronunciar el nombre del tema del Congreso, el extremismo, produce escalofríos. Sin embargo, suscita tanto interés académico como inquietud social. Reflexionemos. ¿Este fenómeno es una manifestación reciente o es una constante histórica? ¿Su escalada actual presagia un colapso de la humanidad? ¿Qué nos inquieta al hablar del tema? Al analizar el extremismo surgen interrogantes sobre su definición, sus causas y su posible antídoto, y es necesario examinar críticamente las diferentes perspectivas y evitar la búsqueda de verdades absolutas. ¿Qué rasgos de carácter contribuyen a la pasividad o a la búsqueda de libertad frente a este fenómeno? ¿Comprendemos el extremismo y la respuesta individual y colectiva ante su manifestación? Y más importante, ¿qué se puede hacer desde el psicoanálisis humanista para prevenir, intervenir y psicoorientar sobre el tema? ¿Cómo para qué estamos iniciando esta jornada para hablar de ello? ¿Cómo es que el psicoanálisis con orientación humanista es un modelo de intervención vigente contra el extremismo, el fanatismo, la radicalización o las conductas necrofílicas disruptivísimas? ¿Cómo intervenir con conductas y fenómenos psicosociales? ¿Cuál es nuestro papel en este fenómeno? ¿Realmente somos combatientes de una guerra disque lejanísima que estimula nuestro cerebro, nuestro aprendizaje, nuestra cognición, nuestra conducta y nuestros afectos? Pensar en el extremismo hace que el escalofrío que les hablaba hace un momento sature nuestra psique de pensamientos y fantasías muy creativas, inquietantes, curiosas, temerosas y cualquier adjetivo vinculado al miedo. Son emociones que seguramente todos hemos sentido al ver todo esto. Pero, además, pareciera que algo se está despertando en mí, en mi familia, en mis amigos, en la voz de mis pacientes, de mis alumnos, de la sociedad, en la voz de todos y no necesariamente tiene que ver con el miedo, la pasividad o la destructividad. ¿Qué será lo que nos está moviendo? Aparte del terror de que nos llegue por acá alguna bomba o se detone algo más canijo que ponga en peligro a los que más amamos. Definiendo el extremismo. El extremismo es una sombra muy aguda que se cierne sobre nuestra humanidad.
Se define como la defensa de ideas o actos llevados al límite con una necesidad de actividades dañinas, hostiles y destructivas hacia el otro que piensa, cree o actúa diferente. Como característica inseparable, no negociable e incondicional para considerarse extremista, se requiere hostilidad y destructividad, mas no necesariamente su causa es la violencia directa. La historia nos muestra que la destrucción del otro ha sido una constante. Desde la caída de Cartago, según Blecher, el primer evento histórico extremista bien definido, y con Cantón refiriéndose siempre en sus discursos al delenda est, la destrucción del otro. Lo vemos en la guerra de Troya, la conquista de América, el esclavismo, en el exterminio de los judíos por el nacionalismo alemán, en el antisemitismo y en una infinidad de exterminios más. Lo vemos en las ideas políticas nacionales e internacionales o en la teocracia extrema y paradójicamente en la lucha argumentada contra el mismo extremismo, ya lo decía Amparo. Entonces, me parece importante clarificarlo. Muchas veces, al definir extremismo, solo argumentándolo con actos de violencia, podemos usarla incluso como un arma política o incluso como un insulto que descalifica al otro, el que sea, y esto no es así. Desde la antigua Cartago hasta los genocidios modernos como el de Teuchtitlán, vemos una muestra de que la semilla de destrucción de ese otro puede germinar en cualquier psique. Agregaría a la crueldad como otro ingrediente de la destructividad, porque si hay algo que define tajantemente la crueldad es la intencionalidad de destruir y causar daño en el otro. Les invito a reflexionar. ¿No es acaso el extremismo un reflejo de nuestras propias inseguridades? Un miedo diferente que reside en todos nosotros, pero más relevante aún, que provoca muchas ganas de destruirlo. Blecher nos recuerda que sí, que nadie está exento y nos dice, si crees que solo los otros pueden producir extremistas y que tu propio grupo de identidad no puede, puede que seas un extremista. Lo vemos a diario, ¿no creen? Otro elemento clave para definir y profundizar en este asunto es la identidad, además de identidad social y fusión de identidad, que se vuelve frágil ante el sentido y la necesidad de pertenencia a un grupo, convirtiéndose en un campo de batalla en el extremismo en constante, como decía Sandra, nosotros contra ellos, donde hay endogrupos que buscan destruir a exogrupos y a veces se invierte. Un endogrupo es exogrupo para otros y así vivimos en una constante relatividad. Un aspecto a retomar también que me parece interesante y que esperaría se retome en otra ponencia porque definitivamente no podemos ignorarlo, es la concepción desde la biopolítica Foucaultiana de las arquitecturas de la destrucción, que comprendo como estructuras físicas e ideológicas de control y aniquilación construidas para gestionar la vida y la muerte, pero están diseñadas para dañar y controlar. Están alimentadas por ansiedades y por deseos colectivos arraigados en nuestro inconsciente social. Desde los muros de la exclusión hasta los discursos de odio en las redes sociales se perpetúan ciclos de extremismo. El nosotros o el endogrupo se erige como un bastión de seguridad, perdiendo nuestra individualidad, mientras que el ellos o exogrupo se demoniza como una amenaza. Vesta, Schulk, Jakiewicz, Freud, Fromm, el doctor Aramoni y muchos otros nos recuerdan que esta división es una construcción social, un espejo distorsionado que refleja nuestros propios miedos. Extremismo y psicoanálisis humanista. Ahora bien, desde el humanismo, ¿no somos todos en esencia seres humanos buscando un lugar en el mundo? La búsqueda de legitimidad y la necesidad de creer en algo más grande que uno mismo puede desviar a las personas hacia ideologías extremistas y así se mitiga el ser. Recordemos que en nuestro enfoque, el psicoanálisis humanista, en lo inconsciente, también se encuentra la salud mental, aquello considerado positivo y que se pierde en esta enajenación. Recordemos que detrás de cada extremista hay un ser humano, con sus propias heridas y sus propios anhelos. Habrá que aceptar que el extremismo es parte de la condición humana, donde de acuerdo al eje central del humanismo, nada humano nos es ajeno. Esta situación no es exclusiva de ninguna raza, religión o nación.
Está ahí, aquí, allá, yacuya. Está en todos lados, pero implica una decisión de hacerlo o no. Recordando que desde el psicoanálisis los síntomas no son el conflicto central mismo, el extremismo es un grito desesperado por lo central. La pertinencia, la necesidad imperativa de adherencia y el contar con un sentido de arraigo. El extremismo es una búsqueda de sentido que está desviado con infinito placer hacia la hostilidad y la destructividad por una sensación de desamparo. Se manifiesta en formas que van desde el discurso de odio hasta la discriminación, olvidando, como refiere Berencín, los saberes y las tradiciones que la memoria inscribió en nuestro devenir consciente. Además, pareciera que ese otro es uno mismo, porque la necesidad de destruir ese otro no es necesariamente por su diferencia, sino quizás por su semejanza respecto a uno mismo, por no tolerar la propia indefensión y la propia humanidad. Y al destruir al otro, se destruye la posibilidad de alteridad. Extremismo y salud mental. Ahora bien, ¿podemos como sociedad y específicamente como psicoanalistas humanistas ofrecer alternativas y herramientas de salud mental a ese grito para construir puentes en lugar de muros y encontrar la humanidad compartida que nos une, o como le he llamado hoy, recuperar la voz silenciada del ser? Porque lo que está adormecido no es el extremismo o cualquier otro tipo de necrofilia, o como Fromm también lo llama, agresividad maligna u hostilidad necrofílica maligna. Esa está ahí gritando. En fin, ¿podemos? Sí. El psicoanálisis humanista, con su enfoque en lo inconsciente, en la experiencia intrasubjetiva y en la búsqueda de sentido entre muchas otras funciones y objetivos, se erige como una herramienta esencial para comprender y abordar la crisis existencial contemporánea, que podría proponerse como la raíz de la radicalización y la pérdida de identidad en su misma búsqueda. El psicoanálisis humanista no solo busca comprender las raíces psicológicas de la radicalización, sino también desafiar estas arquitecturas, reconstruyendo el carácter individual y social y promoviendo la resiliencia individual y colectiva frente a las fuerzas que buscan fragmentar nuestra humanidad al analizar las motivaciones individuales y las dinámicas sociales que subyacen a la adhesión a ideologías extremistas. Para aspirar a erradicar el extremismo, me parece que debemos trascender el análisis infértil del tema y avanzar hacia la acción. Hacer algo y, en lugar de preocuparnos, ocuparnos. El papel de la prevención en la intervención psicosocial del extremismo. En la psicología clínica y social, dentro de la intervención, la prevención es fundamental y se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a reducir la incidencia de problemas de salud mental y social, así como a promover el bienestar individual y colectivo. Haciendo una brevísima introducción por los tiempos sobre el tema, se distinguen 4 niveles de prevención. La prevención primaria, que busca evitar la aparición de nuevos casos. La prevención secundaria, que se enfoca en la detección temprana y tratamientos de problemas incipientes, o se están haciendo. El tratamiento, que es la intervención sobre problemas ya consolidados, y la prevención terciaria, que previene recaídas o rehabilita a una persona sobre un problema ya tratado, evitando complicaciones posteriores. Entonces, desafiante es regresar a lo básico, donde al menos yo en mi trinchera como docente y psicoanalista trato de hacer. Recordar que la prevención es la clave a todo lo que está a punto de o sale a la luz y daña a la gente. Es un verdadero desafío, fíjense nada más. Retomando la investigación de Jugel, Lossell, Bendel y King en el 2021, quienes realizaron un metaanálisis muy interesante sobre diferentes publicaciones existentes sobre los programas de prevención psicosocial contra la radicalización y el extremismo a nivel mundial, analizando sistemáticamente más de 14,000 informes e identificándose, fíjense, solamente 9 intervenciones de prevención efectivas de las 14,000 evaluaciones de artículos que buscaron hacer una prevención eficaz sobre el extremismo. Solo 9, bueno, 8, porque una se cuenta doble, investigaciones controladas en solo 7 países, mayormente enfocadas al extremismo religioso étnico, 4 en Europa, 1 en África, 2 en Asia y 1 en América del Norte. Ninguno en Latinoamérica, ninguno. A pesar de este dato, pues también hay luz.
A pesar de la limitada cantidad de estudios de alta calidad, los programas de prevención del extremismo evaluado han mostrado resultados efectivos. Los programas fueron particularmente efectivos para modificar las creencias y actitudes que subyacen al extremismo y abarcaron desde la promoción de resiliencia en la población general hasta la rehabilitación de individuos radicalizados, utilizando estrategias como discusiones, educación y voluntariado para promover la tolerancia y fortalecer la identidad. La integración comunitaria y el empleo estable se identificaron como factores protectores clave. La falta de estudio con diseños de calidad limita la generalización, pero subraya la necesidad de investigaciones futuras y, por ende, intervenciones efectivas que fundamenten la asignación de recursos y mejoren la comprensión de los mecanismos de prevención verdaderamente exitosos. La prevención y el psicoanálisis humanista. Como les he compartido, la intervención internacional se articula a estos niveles, la prevención primaria, secundaria y terciaria y el tratamiento, y sugeriría que en la prevención primaria, desde el psicoanálisis humanista, se busque fortalecer la autonomía y la capacidad crítica de los individuos, fomentando el desarrollo de un sentido de identidad sólido y auténtico, así como la promoción de valores como la empatía y la tolerancia. La prevención secundaria se centraría en la identificación y el apoyo a personas en riesgo de radicalización, ofreciendo espacios de diálogo, como este, y reflexión que les permitan cuestionar sus creencias y encontrar alternativas constructivas, un insight y un espacio al ser. Finalmente, la prevención terciaria se dirigiría a la rehabilitación de personas que ya han sido tratadas, trabajando constantemente en rehabilitar su identidad y reintegrarlos a la sociedad. El papel y la vigencia del psicoanálisis humanista en el extremo. En un mundo donde la voz del ser es silenciada por la incertidumbre y la alienación, el psicoanálisis humanista nos invita a escuchar y rescatar esa voz interior, promoviendo la autenticidad y la conexión humana. En este contexto, el concepto de inconsciente social de Erich Fromm nos recuerda que las ideologías extremistas no surgen de la nada, sino que se nutren de ansiedades y deseos colectivos que yacen en lo profundo de nuestra cultura. Al comprender estas dinámicas inconscientes y su etiología, podemos desarrollar estrategias preventivas más efectivas. Además, en el laberinto de la crisis existencial, donde la voz del ser a menudo se pierde en el eco de la alienación, el psicoanálisis nos invita a repensar nuestra relación con el extremismo. Tradicionalmente lo asociamos como algo malísimo, con juicio de valor. Lo asociamos con la destrucción, con la hostilidad, con la intolerancia. Ok, pero ¿y si pudiéramos invertir la ecuación? Y sí, como propone Fromm, la agresividad reactiva benigna pudiera ser un catalizador para ser consciente de lo inconsciente, para externalizar y confrontar la locura que nos amenaza. Imaginemos un escenario donde la enfermedad mental, en lugar de ser internalizada y proyectada en el otro externo, se convierte en el extraño interno, el exogrupo al que debemos enfrentar con valentía y determinación. Aquí, el extremismo se transformaría en una fuerza constructiva, en una herramienta para luchar contra la locura que amenaza con consumirnos. Nos permitiría canalizar nuestra rabia, nuestra frustración, nuestra desesperación, nuestro miedo hacia un objetivo claro y definido, la erradicación de la enfermedad mental, tanto en nosotros mismos como en el mundo que nos rodea. Esta propuesta no me parece ingenua, porque reconozco los riesgos y las complejidades de jugar con fuego, pero con la guía del psicoanálisis, con su enfoque en la autenticidad, con la responsabilidad y la búsqueda de sentido, podemos transformar el extremismo en una fuerza para el bien, en un antídoto contra la locura y la desesperación. Se trata, pues, de un cambio de paradigma y una inversión radical de la lógica tradicional. Además, en esta crisis contemporánea, los psicoanalistas enfrentamos también desafíos éticos al trabajar con pacientes radicalizados, lo que requiere también una formación especializada y profunda, sensibilidad hacia las complejidades del fenómeno sin perder la neutralidad. No olvidemos que nada nos es ajeno, que ahí también está el otro y como analistas estamos aquí en esa misma realidad. Conclusiones. La reestructuración del carácter, y como Aramoni y Fromm consideraron la reestructuración de la esperanza, es parte de nuestra tarea.
a través de una relación que acompaña, que amplía perspectivas, que genera que la percepción de los pacientes escuche e integre en su realidad consciente lo inconsciente saludable, fomentando identidades más sólidas, auténticas, gracias doctor, empáticas y resilientes. Y que superando la enajenación puede estar en contacto con el mundo externo e interno sin desfigurar la realidad. Implica superar el miedo, los escalofríos que genera el fenómeno, que el paciente encuentre un sentido a su vida, siempre supere vacíos y se interese por su vida, por su individualidad. Se propone lograr la autonomía plena de los pacientes, centrando la práctica en una psicología en, para, de y con la comunidad, desde lo individual, pero también en lo social. Implica ir más allá del consultorio y generar reformas de las condiciones sociales para buscar la salud mental. Más allá de la teoría y la intervención clínica, reside también una verdad fundamental. La fe y la esperanza son antídotos poderosos contra el extremismo, por lo que también estoy segura que reside un llamado profundo a la transformación personal y colectiva. Para finalizar, como mi maestro Aramoni nos recordó, nuestro universo necesita individuos que se atrevan a cuestionar, a maravillarse, a vivir una vida en gerundio. Él escribió que necesitamos seres humanos guardianes de la vida, constructores de puentes, escépticos con una fe inquebrantable en la humanidad. Necesitamos que ante la adversidad mantengamos nuestra esencia intacta y no permitamos que el mundo nos cambie, sino que con nuestra presencia transformemos un poquito más el mundo. ¿No creen todos en nuestra singularidad, que en nuestra singularidad podemos aspirar a ser esa luz en la oscuridad, esa voz que resuena con autenticidad y esperanza? Los dejo seguir reflexionando. Muchas gracias.